Bueno, mi querida Mukia, muchísimas gracias por acompañarme en esta, Nada. yo creo que es como una nueva etapa de 22DM, porque claro, estamos acostumbrados como a un formato diferente, ¿no? Estar en live, en Instagram, y ahora es también yo creo que mucho más íntimo. Mm, A pesar de hacerlo público, yo creo que nos permite como una cierta intimidad porque creo que son temas. Siempre veníamos hablando como de una manera, o así me siento yo, ¿no? En un parecer como mucho más activista, ¿no? Que yo sigo siéndolo y siento que eso es algo como muy interno, mm, pero, y lo vimos juntas, porque quiero que esto quede muy claro que 22DM yo creo que es algo juntas, como que lo siento de mm. verdad de corazón. Y lo sentimos en el momento como, vale, o seguimos adelante de esta forma, o yo creo que ya esto así, ya como que no funciona. Y justamente ese que te explicaba de cómo es adentro y afuera y que todo lo que está pasando afuera no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo todos los seres humanos en nuestro interior. Porque es que es tan fácil a veces verlo y bueno, a veces verlo de afuera es mucho más fácil que uno mismo observarlo. Y, y el agua. 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Y claro, cuando tú buscas el Día Mundial del Agua, siempre se habla de la problemática que se vive a nivel mundial del tema del agua dulce, ¿no? De la contaminación, leí una frase muy buena hace poco que decía, como el agua sucia no se puede limpiar, en el sentido de que realmente lo que nos brinda el agua, en muchos sentidos, ¿no? Digamos externamente, pero además internamente, porque somos 70% agua, y el agua está relacionado con muchas cosas, bueno, con muchas no, pero con algunas cosas importantes en lo que, digamos, el funcionamiento de los seres humanos en la vida. Ahora, tú eres mucho más experta que yo en el tema de chakras y tanto sé que tienes un programa súper interesante. Pero, Mukia, cuando yo te digo agua, ¿qué tú sientes? Mm. Bueno, a mí me parece que el tema agua, bueno, yo vengo pensando hace muchos años en el tema agua, porque me acuerdo hace muchos años que, no me acuerdo el nombre del autor ahorita, pero ¿conoces una obra de teatro que se llama Los monólogos de la vagina? Sí, Es una obra muy famosa, se tradujo a 1000 idiomas, se puso, en México estuvo creo en cartelera, no sé, 10 años. wow. Y la autora es una mujer muy interesante, una gran escritora, una gran activista también por los derechos de las niñas, de las mujeres, una activista ecologista. Y yo vi una entrevista de ella hace ya más de una década que me puso a pensar en todo esto de otra manera. Eh, ella decía, ella tuvo cáncer e hizo todo un proceso para atravesar esa situación, esa enfermedad de su cuerpo. Y dice que gracias a esta obra que se hizo tan famosa, tuvo la oportunidad de viajar a muchos lugares y que cuando llegaba a ciertos cauces de ciertos ríos, de estos que vemos todos en internet, ¿no? Que son estos ríos tan sucios, tan llenos de plástico, y creemos que es en el otro mundo, ¿no? Es en India, o es en algún país de África, o es en quién sabe qué país de Centroamérica. Y que ella un día realizó, o sea, se dio cuenta en conciencia, no mentalmente, que el proceso de cáncer que ella estaba viviendo en su cuerpo era exactamente el mismo cáncer que estaban teniendo esas aguas, que es igual un cáncer, que el cáncer de nuestro cuerpo, o de su cuerpo en este caso, era el cáncer de esa agua. Y que en tanto nuestras aguas tuvieran ese cáncer y nuestro aire tuviera el cáncer que tiene con la contaminación y nuestra tierra tuviera el cáncer que tiene con toda la contaminación que le hemos generado, nuestros cuerpos inevitablemente van a tener cáncer, ¿no? Más o menos por esa época también yo ya estaba bien involucrada en temas espirituales y recuerdo muy bien una conferencia de un maestro con el que tomé varios cursos y conferencias y tal durante algunos años, un hombre joven muy lindo, muy profundo, y él decía eso, o sea, es que hay algo que es un clic que no es mental, tú eres tierra, agua,
fuego y viento. Lo eres. Entonces, cuando tú me dices agua, yo no pienso el agua que está dentro de mí, yo pienso el agua que soy. Yo soy agua. Cuando hablamos de agua, en Ayurveda, por ejemplo, no habla solamente de agua así. Agua es el líquido cefalorraquídeo, toda la mucosidad que protege todos los órganos vitales internos, ¿sí? Toda la sangre, toda la linfa, todo el plasma, la menstruación, todo es agua. 70-75% somos agua. Entonces no es que yo tengo agua o que hay agua en mí, es que soy agua. El agua tiene la función de proteger, de cuidar y de nutrir. Los seres humanos, cuando ¿no? se produce el milagro este de unión de dos células y se empieza a crear, a gestar un nuevo ser humano, está en un medio acuoso, conectado a su madre por un hilito por el que corre agua, un montón de sustancias. Y estás envuelto en agua, ¿no? Y sales en un chorro de agua. Y lo primero que haces es sacar agua de adentro para poder respirar, ¿no? Lloras para poder respirar. Entonces, somos agua. El agua es amor, es protección, es nutrición, ¿no? Es nuestro primer alimento, la leche materna. Pero también es memoria y también es apego. Y esto nos permite, por un lado, sobrevivir como individuos y como especie, pero también nos dificulta cambiar. Porque el agua es muy pesada, el agua no es ligerita como todos creen, sino vete al mar, vete a mi ciudad natal y ve, en ese cachito de agua del antepuerto, de la entrada del río, donde el río se junta con el mar, pasan barcos que pesan toneladas y toneladas y toneladas. Y están arriba del agua, y eso te da la pauta de que el agua es súper resistente. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, y tiene dos de hidrógeno. Y el hidrógeno es la molécula más fuerte, el átomo más fuerte de este planeta, porque los puentes de hidrógeno son súper fuertes. Entonces el agua es casi como cemento. Jolín. No es ninguna ligerita, ¿no? Bueno, el que haya revolcado una ola sabe cómo pesa. Exacto, exacto. Bueno, eso es agua más viento, no es con movimiento. Ah, bueno. Pero bueno, pero sí, tienes razón, ¿no? Cuando te cae el agua encima, te cae una pared de ladrillos encima, no te cae una cosa. Bueno, ay, yo me acuerdo cuando era muy jovencita y las princesas de Mónaco eran el jet set del mundo y en todas las revistas y todo se escuchaba Stephanie de Mónaco y Grace de Mónaco. Una de ellas, creo que la más chica, tenía un novio o un marido que era corredor de offshore, de estas lanchas que son como el Fórmula 1 Ya, sí, del sí, deporte sí. acuático, ¿no? Parece que van en el aire. Que van casi al aire, que van a una velocidad insólita. Y este hombre se cayó de su lancha y se desnucó, se murió, azotado contra el agua. Claro. Es así, esa es la consistencia del agua. Es casi como cemento. A nivel de escalera, de cascada de elementos, es el que viene después del agua. ¿Y qué formas de la tierra? ¿Qué formas con tierra y agua? Barro, ¿no? Agua lodosa. Entonces, todo proceso humano, ¿ok? Todo proceso humano, todo, es más, no todo proceso humano, todo proceso sobre la tierra involucra agua. No existe ningún proceso, ninguno, desde ningún proceso químico en el cuerpo, hasta ningún proceso químico afuera de nuestro cuerpo, hasta ningún proceso de fabricación de ningún producto de los que tomemos que no involucre agua. El 100% de las cosas que suceden en la Tierra, para poder suceder, tienen agua. Entonces, cuidar el agua es mucho más que cerrar la llave. Es darte cuenta que cada vez que tú compras un vaso de más, para fabricar el vaso, ocuparon agua. Y para que este vaso vuelva a la naturaleza, va a ser necesaria el agua. Para absolutamente todo hace falta agua. No hay un solo pensamiento tuyo que no involucre agua. Y es más, una vez que generas el pensamiento y no lo digieres, no lo sacas de ti, se convierte en un proceso químico que circula a través de la sangre, a través de tu agua,
y se convierte en tus células. O sea, todo eso es el agua. Cuando tú me dices agua, yo pienso en todo eso y puedo seguir, ¿no? Sí. Este, Pero no somos, pero la pregunta ¿es algo de raíz el que tengamos esta desconexión? O sea, porque yo recuerdo de pequeña, y la verdad es que no era consciente de lo que significa el agua. Y no te estoy hablando de simplemente el río, sino cuando lo defines de esa forma, es el agua. No era consciente. bueno, Inclusive más grande, más allá de lo que tú dices, cierra el grifo, ¿no? Porque ese es como lo más, parece lo más obvio, ¿no? De ahorrar agua, ¿no? Al principio, cuando empezó todo esta movida más, porque yo recuerdo inclusive de pequeña, mi abuela limpiando la calle con la manguera abierta, así, sacando las hojas, cada esquina, y eso era agua y agua, y nunca sentías una sensación de escasez. ¿Me explico? Era como si era infinita. O sea, yo recuerdo que era como, no sé de dónde viene, pero hay. Y entonces, ¿cómo podemos, o sea, en qué momento tú sientes que es como, que nos falta ahí como esa conexión? yo no sé, Kate, porque yo, bueno, sé bastante de historia, pero tampoco, la sensación que yo tengo, y puede ser que esté equivocada, es que sobre finales de la Edad Media y los comienzos del Renacimiento, ¿no? A partir de ahí, increyendo cada vez más, los seres humanos empezamos a alejarnos de los campos y de los entornos rurales y naturales y boscosos para irnos agrupando cada vez más en ciudades, ¿no? Por una cuestión bueno, por una cuestión de economía. Pues el capitalismo no empezó en el siglo XX, ¿no? El capitalismo empezó en Ya. el siglo XVII, XVI, no sé, ¿no? Hay historiadores de la economía, etcétera. Hay mucha información sobre eso. Yo no soy experta, pero medio sé un poquito, ¿no? Los grandes viajes, ¿no? Son épocas asignadas por los grandes viajes, ¿no? Empezaron de continentes a continentes, a atravesar los océanos y a crear Bueno, esto ya es ciudades 1400. gigantes. En Venezuela Cristóbal Colón llegó, creo que fue en 1400 y algo. 1492 Ah, bueno. llegó Colón a, eh, San Salvador, creo que, No. no me acuerdo cuál fue el primer lugar que tocó, pero fue en Centroamérica. Bueno, eh, Sí. y ya, entonces a partir de ahí, eh, pues, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, tuve la enorme bendición de nacer casi en medio del campo, crecer casi en medio del campo mis primeros 5, casi 6 años, ¿no? En un Pero yo lugar también donde mucho. bueno, entonces, claro, a esa edad no tienes el pensamiento abstracto desarrollado, entonces no te puedes dar cuenta de estas cosas. Y yo le digo a todo esto a un niño, o sea, por muy inteligente que sea, es un niño que no ha desarrollado cierto tipo de pensamiento. Pero el hecho de estar con los pies descalzos, siempre en contacto con la tierra, con los charcos, con los árboles, con los bichitos, ¿no? Mirar insectos, mirar esto, ver el proceso de las estaciones muy claro. Después mis padres construyeron su primera casa y no había asfalto, no había gas, sacaban el agua con una bomba hasta que empezaron a llegar todos los servicios, ¿no? Entonces, si bien este tipo de pensamiento abstracto no estaba desarrollado en mí porque era una niña, yo sí fui testigo a lo largo de toda mi vida de dónde vienen las cosas y de la complejidad que tiene obtenerlas, ¿no? Vivía cerca de un río que desemboca en un mar, que es un puerto, y veía las cosas yendo y viniendo, y veía las plantas subiendo y bajando y secándose y muriéndose y volviendo a nacer. O sea, vi a la naturaleza, estuve en la naturaleza. No a lo que nos referimos con naturaleza, me voy a la colina enfrente de un lago y es un entorno idílico. No, se puede en un pueblito vivir en la naturaleza, ¿no? Hay árboles, hay aves, convives con otras especies, animales y vegetales. Y esa fue
siempre mi historia, mi vida. ¿Qué pasa con una niña o un niño que nace y se cría en un bloque de cemento, en un cuarto piso, sin pisar la tierra, sin ver un río, sin ver un mar, sin ver un lago, sin ver un arroyo, que va al supermercado y obtiene en cajas y envases de plástico lo que necesita? No tiene una conexión con el origen de las cosas. Esto no necesitas entenderlo racionalmente cuando eres niño. Es simplemente una sabiduría que está en ti. ¿Ves o no ves el origen de las cosas? Entonces tú pregúntale a los niños y creerán tal vez que la leche viene en cajas. ¿Y quién sabe de dónde salga la leche? Bueno, esa cosa que dicen que es leche, que viene en cajas, que no es leche. Ya. ¿No? Pero bueno, tú sabes a lo que me refiero. Entonces, hay una desconexión porque por el mismo estilo de vida. Y no es culpa del niño, tampoco es culpa de sus padres, ¿no? Ya, Simplemente que entre todas y entre todos, a lo largo de muchos siglos, fuimos creando este estilo de vida que hoy mucha gente estamos pudiendo salir, ¿no? Salir de las grandes ciudades, salir de esa máquina y hacer otro tipo de vida. No el hipismo, me salgo del sistema, no tengo tarjeta de... No, tampoco cosas, ¿no? Sí, no podemos usar Zoom, no podemos tener computador. Exacto, ¿no? Y no podríamos tener teléfono celular, ni yo podría hacer la actividad que hago así, ¿no? De esta manera. Pero sí buscar otra forma de relación, ¿no? Y bueno, pero hay muchas personas que no tienen aún esa posibilidad. Lo que yo vislumbro es que no va a quedar de otra. Sí, O sea, sí. ya no está quedando de otra, Ya, porque ni siquiera hay es espacio ya. absolutamente insostenible. Es absolutamente insostenible y estamos aunque muchas personas aún sigan sin querer ver esto, estamos al borde del colapso. Es la realidad y no es fatalismo, es la realidad. Sí. Es la realidad. Las temperaturas que se están alcanzando en todo el mundo, las sequías, los incendios, es una Y al realidad final es un muy tangible. desequilibrio completo. Y que Y ese además los más desequilibrio, afectados seremos nosotros, irónicamente. obvio, lo creamos nosotros y Exacto. los más afectados seremos nosotros. Exacto. Entonces no es en un ánimo de ser fatalista, ¿no? Pero el asunto es, please, 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 replantéate tu estilo de vida, porque lo que pasa afuera es lo que está pasando adentro, ¿no? Ese calor, ese acelere, esa intensidad externa es también cada vez más personas con esta sensación de desconexión y la respuesta está en volver a conectarse, ¿no? O sea, es así, volver a conectarte. Si ya te diste cuenta que hay una desconexión, bueno, agarra los cables y vuelve a juntarlos, Ya, totalmente. ¿no? Mira, fíjate Agarra que los algo, cables y algo vuelve a tan juntarlos. simple, pero algo tan simple, Mukia, como dormir. Estaba leyendo un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Súper interesante. Creo que todo el mundo debería leerlo. Y es como para unir la desconexión que tenemos de nuestros propios ritmos, ¿no? Porque al final tenemos un ritmo. Y él hablaba hicieron un experimento antes de que se supiera que existían ritmos circadianos, de que tu cuerpo tiene su propio ritmo. Porque quizás tú eres una persona muy activa de noche, pero de día te da por dormir. Más allá que el sistema no esté montado para ese tipo de personas, cada quien tiene su propio ritmo y oscila entre 24 horas y 15 minutos, exactamente. Pues descubrieron que las plantas se mueven con el sol. O sea, ellas como que se mueven y su vida la hacen alrededor de la luz solar. Y este experimento, había una planta que ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llamaba mimosa algo, que es muy curiosa porque ella es como, cuando hay sol está como demasiado viva, pero lo que empieza a llegar la noche parece que muriera, literal. Las hojas se duermen a tal punto que si no supieras cómo es la planta, la botarías. Y los científicos pensaban que esto ocurría por la luz solar, ¿no? Que ella, porque era muy mágico, ¿no? En la mañana otra vez viva, en la noche muerta. Y este científico la colocó en un lugar herméticamente cerrado con una cámara, donde siempre había oscuridad.
Y grabando la planta, se dio cuenta que ella seguía teniendo el mismo ritmo aunque no tuviera sol. O sea, cuando era la noche, ella estaba muerta y cuando había sol fuera, ella estaba otra vez viva. Y se dieron cuenta de lo mágico de que cada planta inclusive tiene su propio ritmo, ¿no? A mí esto me causó un impacto porque dije, o sea, como que ya yo siento la vida que hay fuera, ¿no? Pero es como tan tangible a veces. Y él habla mucho del sueño. Y algo tan simple como dormir, porque hablas de ese ritmo tan acelerado que vivimos. Y es que el sueño, que prácticamente en una vida normal, quizás de 70, 80 años, puede ser 20 o 30 años de tu vida, lo pasas durmiendo. Y si somos súper conscientes de la comida, del deporte, de meditar, y muchas veces descuidamos uno de los procesos vitales del ser humano, que es el sueño. Y hablo justamente por eso, por ese mundo acelerado en el que vivimos, de que hasta eso tan simple que compartimos con prácticamente todas las especies del planeta, que es el dormir, hasta eso lo vemos completamente, digamos, ir en contra de nuestro propio ritmo, ver televisión antes de acostarte, quedarte con el móvil un montón de rato, trabajar un montón de horas y dormir 3 o 4 y en la mañana café y tal. Y luego dices, es que vamos al borde del colapso, pero es que estamos nosotros en el borde del colapso. Y lo que está afuera es que es tan claro, ¿no? Se va todo al abismo, pero un freno. Y entonces, claro, cuando hablaba del agua y leía, ¿no? Porque claro, como te decía al principio, no soy experta en la materia ni nada. Y pues como que un poco qué significa esto del agua, ¿no? Claro, cuando tú lo pones en contexto como al principio, es como, lo entiendo todo, Mukia. Gracias. Pero también hay algo que es como ese impulso. O sea, para mí el agua genera como un impulso. Porque la vida misma, o sea, el que yo esté aquí ha sido por un impulso, por un deseo. Y que ese deseo, su primera manifestación haya sido en el agua, te dice muchísimo de lo que significa. Ahora, más allá de eso de, nos hemos desconectado, vamos a conectarnos otra vez. Imagínate que, ¿cómo le dirías, cómo le explicarías a esto a alguien que está sumergido? No, bueno, lo que expliqué al principio, lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quien está sumergido y tendrá que salir solo, como todos hemos salido solos de nuestra, o sea, un día escuchas una palabra o ves una cosa que te hace decir, wow, Ya. pero el impulso tiene que venir de adentro, o sea, nuestra tarea es venir aquí a hablar o a donde querramos hablar y hablar de estas cosas y poner esta información accesible desde este lugar, que además son nuestros caminos espirituales, ¿no? Bueno, tú eres ingeniero ambiental y yo tengo otra profesión también y así, pero en realidad yo no tengo que ir a convencer a nadie, es imposible eso. No, completamente. Pero No, cuando es hablas de ese imposible, o clic, sea, porque yo lo he vivido, ¿sabes? En un libro, en un mensaje, cuando alguien te hace un clic. Entonces, si pudieras hacer un clic en alguien. no, pero no pienso en esos términos, Kay. No pienso en esos términos porque yo digo un montón de cosas a lo largo, aquí y en todos lados siempre estoy hablando de estos temas y hay Ya. gente que hace clic con una frase, otro que hace clic con otra, ¿sabes? O sea, creo que lo importante es darte cuenta que, o sea, la profundidad de las palabras que usamos, cómo incluso el lenguaje que usamos denota la desconexión. Hablamos de algo como que no fuéramos nosotros y somos nosotros. Es que no es que yo tengo, es que yo soy agua. Ese es el clic. Ese es el clic más importante. Yo soy agua. Yo soy. Esto que te estoy diciendo sale de mi voz, sale a través de mi garganta, ¿sí? Después de haber tomado forma
en todos los medios acuosos de mi cuerpo y de mi mente. La mente es agua. La mente es agua. Creo que eso es lo más fundamental de darnos cuenta, que somos eso, que ese río que tú ves en internet que dice que está en no sé qué país, Suiza. eres tú, eres tú, eres tú. Mira, conozco varios biólogos, sobre todo en México, biólogas y biólogos, no sé por qué en cierto momento estos caminos me llevaron a conectar con mucha gente que se dedica a la biología y a la... en México hay muchos problemas, ¿no? Y hay mucho activismo para defender los humedales, las barreras de coral del Caribe, bueno, muchas cosas relacionadas con el agua. México es el país que tiene el sistema de ríos subterráneos más extenso del mundo. Wow. Hay todo un universo fabuloso, fantástico y alucinante de ríos subterráneos en México. Y estos científicos de la biología y del agua se han dado cuenta que toda el agua del planeta está conectada. No hay desconexión. O sea, está toda conectada, porque además la Tierra es porosa, la Tierra es permeable, entonces el agua de la superficie, bueno, esto lo estudiamos en la primaria, por Dios, ¿no? O sea, el agua de la superficie va permeando hacia abajo y va hacia las napas, ¿no? De abajo de la Tierra y va nutriendo todo esto que va hidratando y está todo conectado, o sea que el río que tú crees que está en África y que a ti no te va a afectar, sorry, pero eres tú. Ya. ¿No? Y bueno, la división de la materia en átomos que conforman las diferentes estructuras que forman parte de esta vida, los científicos ya también han descubierto que tú sigues dividiendo, no, átomo significa sin división, porque en el siglo XX los físicos que descubrieron el átomo creían que era la última La unidad última. divisible. Bueno, después se dieron cuenta que no, que se puede seguir dividiendo, ¿no? Tuc, 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 tuc. ¿Y qué queda? Una partícula que se llama quarks, un cuanto, que es igual el del vaso, el tuyo, el del río de África, el del océano, el del aire. La Es el mismo, elemental. Sí, sí. es el mismo, es el mismo. Entonces, creo que ese es el principal clic que hay que hacer. Lo que pasa Y es que intentamos entenderlo. Cuando uno lee ese tipo de cosas, al principio lo que intentamos es racionalizarlo. O sea, yo me lo imagino, ¿no? Como lo que acabas de decir, ¿no? Porque ya lo he hecho. Y es como, intentas visualizar todo, la computadora y todo como tú mismo. Pero te sigue ocurriendo el detalle, yo creo que más importante. Y es que sigues sintiendo separación. sí. O sea, en la experiencia, tú te sigues sintiendo separado de las cosas. Sí, bueno, es que están los dos planos. Hay una cuestión de separación y por eso tenemos un ego que nos separa de lo demás, porque eso también tiene una función. También hay que comprender que todo lo que existe tiene una función. Por supuesto que hay una separación. Atómicamente, físicamente hay una separación y es sabio que así sea. No podríamos existir. Tú y yo tenemos esta entidad, tú, yo, computadora, vaso, pañuelo, celular, micrófono, ¿no? Porque sí existe a nivel atómico. Las moléculas que conforman el ser humano son diferentes de las del vaso, de las de la computadora y no sé qué. Y también existe la otra realidad, no es o también, es y también existe la otra realidad, es la de que todos somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Son las dos realidades al mismo tiempo ocurriendo, ¿no? Claro, esa es otra forma de verlo, mucho más inteligente porque muchas veces es como, sigue sintiendo la separación, o a mí me pasa, ¿no? Sigo sintiendo la separación y digo, vale, si experimento, por ejemplo, cuando meditas, que experimentas esa como no separación. Cuando yo medito, me siento conectada con todo. Es como si ya el cuerpo al que yo llamo Keina se disolviera. Pero una vez vuelvo a la realidad, vuelvo a sentir esa separación. Y al final eso hace que contextualmente yo siga
experimentando eso como eso y yo como yo. Bueno, es que eso como eso y tú como tú, sí, es también la realidad. Las dos cosas son la realidad. El tema con con estas cuestiones como filosóficas o espirituales tan profundas es Ya. que las queremos atrapar con la mente y no se puede. No son conocimientos racionales. Tú escuchas algo que te dice wow, pero después yo les decía a las alumnas que toman clases conmigo, a las estudiantes que vienen a mis clases, les decía el otro día que esto es como, se lo he escuchado este concepto a David Lynch y a un director de teatro que se llamaba Peter Brook, que es como querer atrapar el pez dorado. Tú sabes, tú te das cuenta que hay un pez dorado, que es esta sabiduría, esta sensación, ¿no? Tú sabes, tú eres consciente de que es verdad que no estamos separados. Y lo sabes, lo intuyes, ¿no? Pero lo quieres atrapar con tu mente. Ya, ahí pequé. Y no se puede conocer con la mente, porque la mente es muy finita y estamos hablando de otro tipo, de otra naturaleza, ¿no? Pero los seres humanos tenemos otros procesos más allá de la mente que se llama intelecto, buddhi, conciencia, como le quieras llamar, en términos yógicos o ayurvédicos, y esos espacios te permiten la comprensión. La comprensión es diferente del razonamiento. El razonamiento te hace poner todo en cajitas, ordenar todo así, decir esto va acá, esto va aquí y aquí. La comprensión es como el ósmosis. La Mm, ósmosis, ¿ves? Entonces, que algo te entra por los poros y wow, lo comprendes. ya. No, no, no. Sí, sí, en el Cuando momento tú vas en el que lo quieres definir, ahí ya. cuando tú vas al cine a ver una película, tú no estás sentada en la butaca del cine racionalizando todo lo que ves y tratando de ordenarlo. Simplemente estás viendo una película donde hay un montón de escenas sucediéndose, diálogos ocurriendo, y tú estás comprendiendo lo que está pasando. No Claro. lo estás pensando, lo estás comprendiendo. Eso es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Eh, entonces, claro, por supuesto que hay que hacer prácticas contemplativas y meditativas y de profundización porque hay que crear este espacio, ¿no? El tema es que necesitamos empezar a crear espacio en nuestra vida, ¿no? Para que ocurran procesos. Porque todo proceso humano, todo proceso requiere agua, pero también requiere espacio para que ocurra, ¿no? Entonces, si no hay espacio, no pasa nada. No hay, el agua tampoco puede circular, se va a estancar, se va a quedar ahí atrapada. Pero si lo quieres ver desde un punto más racional, puedes empezar a mirar todo lo que ocurre a tu alrededor, dejando de dar por sentado, empezando a curiosear en la vida, no decir, bueno, a ver, yo uso pañuelos de tela, no uso pañuelos desechables. You know, ya sabes por qué, ¿no? Obvio, obvio. Ok, a ver, pañuelo. ¿De qué está hecho este pañuelo? Ah, algodón. Google, algodón. ¿El algodón es blanco? No, el algodón no es blanco, es cremita. Ah, este pañuelo tiene además un químico que lo pintó. Mm, ¿El algodón es así suavecito? No, es duro, ¿no? Duro, duro, duro es la tela de algodón cruda. Ah, también tiene un químico que lo ablandó. Ah, entonces, toda el agua que hay involucrada para fabricar este pañuelito, ¿no? Este pañuelito nació en un campo de algodón, que creció la plantita de algodón gracias al sol y el agua, y el aire y la tierra, obvio, ¿no? Creció gracias a eso. Luego fue cultivada y pasada por las manos de un montón de gente, que esa gente es agua, y además. vive gracias al agua, Sí, sí. ¿no? Y con máquinas que se mueven con agua, porque todas las máquinas se mueven con agua, todas. Y luego fue una fábrica donde, a una textilera, donde separaron no sé qué y lo convirtieron en hilos con un montón de máquinas que se mueven con agua. Y luego lo metieron, una vez que empezaron a formar los hilos, los meten a unas lavadoras, no sé si ha sido una fábrica textil, pero hay unas máquinas gigantes donde meten la tela y la meten ahí con los químicos. Un primer químico que lava y que quita la semilla, la suciedad.
y luego la meten a otra máquina donde le ponen el químico que hace blandita la tela. Y luego la meten a otra máquina donde hay otro agua con químico que le da el color. Químico, químico, químico. Y agua, agua, agua. Todo Y es agua. Y en esa fábrica trabajan cientos de personas que son agua, que se mueven con agua, que viven con agua, que se transportan en coches o en metros o en bicicletas, que todo es agua. Y entonces dices, wow, todo eso existe en este pañuelo. Esto no es un simple pañuelo. Esto es agua, es tierra, es sol, Es un es universo viento. ya. Es el universo entero, real. Es el universo entero este pañuelo. Es las manos de los cientos de personas que pasaron desde el cultivo del algodón hasta cada medio de transporte, hasta cada proceso de fabricación, hasta el embalaje, que después para ir a la tienda, hasta llegar a todas las empleadas de la tienda La Irreal en Necochea, donde yo me lo compré. Ya. Tú, si lo piensas, ¿no? Es que somos 70-75% de agua. Y cuando ves el planeta, por algo le dicen el planeta azul. Es que es también 70-75% de agua. Es simplemente un reflejo prácticamente de este microcosmos hecho un poquito más grande. Así es. Y esto que yo te acabo de relatar con este pañuelo, ¿ok? Hazlo Cada con cosa todo. que yo veo atrás de ti, un marco de ventana, un vidrio, una persiana, una cama, una almohada, un respaldo, unas sábanas, un colchón, una playera, collares, todo tiene la misma historia que el pañuelo. Todo. Entonces, cada vez que vayas a comprar algo, date cuenta de esto y realmente considera, Mm. ¿no? Realmente considera. No es un simple pañuelito que me costó 100 pesitos y ya. No, es todo lo que te acabo de decir. Cada cosa, cada cosa, cada cosa. El pañuelo también es 70% agua. Ya. Ajá. Y cada cosa que tenemos es 70% agua. Entonces, cuidar el agua es mucho más que cerrarle a la llave o darse duchas de 3 minutos. Cuidar el agua es cuidarte a ti, ¿no? Porque tú eres agua. Mm. Cuidarte el agua es cuidarte a ti. Es amarte a ti de otra manera. Nutrirte de otra manera. Eso es cuidar el agua. Cuidarte a ti. Cuidar tu cuerpo, cuidar tus pensamientos, cuidar tus relaciones, nutrir, amar. Y luego tener esta conciencia de decir, wow, entonces cada alfiler que yo compro es agua. Así que cuidar el agua también nos lleva al tema que tanto tú y yo hablamos siempre, ¿no? Que es el consumismo. Total. Es que cuando hablabas, yo lo que decía era, bueno, ahora el abismo lo veía como más cerca. Era como, claro, es que es tan... Al tener esa desconexión del origen de las cosas, caímos en esta espiral, o sea, que este avalancha sin freno de tener, deseo, compro, clic, 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 llega, y no sé ni de dónde, sin hacernos conscientes. Bueno, y esto estamos hablando de simplemente irnos a lo práctico de lo que significa, o sea, en cuanto a agua. No estamos hablando ni siquiera de que si hay esclavitud, que si hay maltrato, que si las condiciones, que ya eso es otra historia, ¿no? Todo el sentimiento que va envuelto en cada cosa que compras, que pasa mucho con el tema porque muchos nos convertimos en vegetarianos, y es justamente porque además hay todo un sentimiento que envuelve el cómo están hechas las cosas ahora, que por eso yo creo que ni duran. Bueno, además porque lo harán así de aposta para que compres más, ¿no? Pero sí, definitivamente me quedo con cosas. Mira, que siempre que hablo contigo me quedo con algo súper interesante de que yo digo, "Buah, esto me sirve en mi vida. Gracias, Mukia. Eres mi luz". Así que, Te iba a decir gracias. una cosa más que me Dímelo, acordé dímelo. cuando Dilo. estabas hablando del libro. ¿De quién es el libro del dormir? Sería lindo que dijeras. Mira,
Hoy los nombres no somos los mejores amigos, pero ya te lo voy a decir porque justamente es que yo soy fan de los audiolibros. ¿Por qué Ah, sí, sí, dormimos? te escuchas, es cierto. Matthew Walker. ¿Por qué dormimos? Matthew Walker. Matthew Walker es un científico, es neurocientífico, luego él está todo inmerso en todo el tema del cerebro y justamente estudiando con enfermos de Alzheimer, depresivos, todas las enfermedades mentales, él llegó a la conclusión de que cuando estas personas estaban durmiendo, había como una huella en el sueño de que parece que genéticamente estás, o sea, el sueño le ayudó a entender que esas personas estaban genéticamente predeterminadas a sufrir ese tipo de enfermedad. Y a partir de ahí fue, pero ya va, nadie sabe lo que es realmente por qué dormimos. Y tiene más de 20 años estudiando el sueño porque él No, dice, parece que nadie sabemos tiene. muchísimo. ¿Ah? La Ayurveda explica perfectamente bien por qué dormimos desde hace 5000 años. Ya, pero estamos hablando del otro lado del charco, que todavía les cuesta entender al otro lado del charco. Que sí, estamos claro que el yoga, o sea, aquí no hay mucho que Obvio, por qué decir, ¿no? dormimos, ¿no? Ya. Pero digamos que él lo tuvo como todo en el otro lado del charco, probarlo. Y claro, un montón de estudios de forma de, o sea, sabemos por qué comemos, sabemos por qué tomamos agua, porque hay que hacer ejercicio, pero hay mucho desconocimiento en la era actual de por qué es tan importante dormir, sobre todo porque estamos viviendo una era en la que los ritmos naturales se están viendo completamente, o sea, estamos completamente en una ruptura de lo que nosotros deberíamos hacer los adolescentes, sobre todo. Él habla de cómo un adolescente debería dormir hasta 14 horas, como un niño bebé, porque su cerebro se está modificando como un niño de 6 7 años, y los adolescentes ahora casi ni duermen. Entre el móvil, los ritmos, los estudios, la presión social, y eso te lleva a la depresión y el suicidio. Y claro, No, pero también es culpa de los padres muchas veces. Yo he visto bueno, mamás, muchas mamás de adolescentes que reniegan mucho porque sobre todo los varones adolescentes son los que más duermen, los que más necesitan dormir. Y lo que pasa en el sueño, en los adolescentes, es que es el momento en el que crecen sus huesos y sus músculos. claro, Por eso duermen tanto, ¿no? Pero ahí tienes a todas las mamás de chicos de 15, 16, 17 años renegando de que sus hijos se la pasen durmiendo y queriendo presionarlos a que hagan cosas, que se vuelvan útiles, que si no sé qué. Y yo ya, siempre les digo, déjalo, porque es una etapa y es súper necesario. Y el chico está creciendo mientras duerme, es real. Y por ya. eso todos los hombres, sobre todo pasa en los chavos, en los chicos, en los varones, que duermen mucho en la adolescencia. No es que sean flojos, no, sé, que no es que sean estúpidos, no No, no, es... es que lo ves con los bebés. Pasan 80%, 80% en el primer año durmiendo. Pero claro, ve cómo crecen. Al cabo de una noche y no le queda la ropa. Es Sí, impresionante. bueno, Y eso y pasa con los adolescentes. exacto, lo que tú decías del libro de dormir y todo esto me recordó dos cosas. Una, que nos pasa lo mismo cuando estamos enfermos, ¿no? Nos queremos tomar una píldora Ya, para sentirnos bien de inmediato, matar el mensajero, como se dice en Ayurveda, ¿no? Matar el síntoma y no dejar de trabajar. O sea, así de, en México por lo menos es así de, tienes el primer síntoma de gripa, vas a cualquier farmacia y te inyectas. No, voy a que me inyecten, ¿no? Para no dejar a que de trabajar. Cuando hay una gran sabiduría en el cuerpo, ¿no? Hay que permitir ese proceso, permitir la fiebre, permitir el proceso de recuperación, y el cuerpo es muy sabio. ¿Y qué te manda cuando te enfermas? Dejar de comer y dormir un montón. total. Eso eso es lo que el cuerpo manda cuando tenemos un proceso infeccioso, cuando cogimos un virus, nos contagiamos de una bacteria o cualquier cosa. Dejas de comer, es un ayuno natural, el cuerpo Impresionante. necesita ese ayuno para limpiarse, y dormir mucho. Entonces, cuando te enfermas, hazle caso a tu cuerpo en lugar de ir a hacer la ridiculez de ponerte cosas para ocultar el síntoma, ¿no? Y duerme, porque el dormir tiene una función muy importante. Y luego, ayer estoy dando el curso de Ayurveda, ¿viste? De introducción a la Ayurveda. Y Mm, ayer fue la tercera clase. Y entonces
les contaba a las personas que estaban en la clase, les contaba que me llegó la semana pasada, me parece que fue una especie como de encuesta, que después me acabé dando cuenta que era de una bebida tipo Red Bull o Monster o estas Energizante. bebidas energizantes. Bueno, Bueno, así le dicen, digamos que marketingianamente, pues. sí, sí, sí. Vamos a Entonces llamarla que te revienta el sistema nervioso, pues. y adrenal, el sistema nervioso, el adrenal, todo también. Bueno, eh, la encuesta empezaba diciendo, cuando estás cansada, cuando te sientes cansada, ¿qué tomas? Ni siquiera qué Yo, haces. una siesta. Total, ya iba a ¿En decir tu yo caso? dos. Ya. Pero es Cuando que estoy en ese cansada, ritmo estamos. Pero es que en ese ritmo estamos. o sea, entonces eso me da la pauta que, claro, hay personas que piensan que estar cansado es anormal Claro. y hay que tomarse un Red Bull. No, no, maestro, estás cansado, es normal No, no, y te no. Pero tienes es que que, tomar una siesta, no un mira, Red Bull. si puedes, cuando puedas, léete ese libro. Cuando decía que cada hora ocurre un accidente, muere una persona, cada hora muere una persona en un accidente de tránsito debido a alguien que no durmió bien, que está cansado. Y es que tú lo ves, los humanos en general estamos agotados, Sí, agotados. sí, 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 sí. Y en este caso no Este, sirve tomar nada. El agua aquí no no, aplica. mira, la vida es muy simple. Hay una cosa muy importante en la que yo siempre hago mucho énfasis, que es, por favor, aprendamos a diferenciar las necesidades de los deseos. Mm, Los deseos pueden ser, y hablando del agua, ¿no? A nivel energético, a nivel sutil, está relacionada con el deseo, ¿no? El deseo el deseo puede ser un motor, ¿no? Que nos lleve a, porque al final el deseo básico del ser humano es el deseo de conectar con aquello que considera divino. Ese es como el anhelo, el deseo que está debajo de todo, sí, es siempre abajo mental. de cualquier cosa, ¿no? Está ese deseo subyacente. Eh, pero entonces, una es aprender a diferenciar las necesidades de los deseos. Las necesidades reales son muy, 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 muy pocas. Y muy Y son simple. luz solar, aire puro, agua pura, alimento real que venga de la tierra, ese es el único alimento real, todo lo demás no es alimento. Relaciones nutritivas, ¿no? Una sensación de propósito. Esas son las necesidades. Todo todo lo demás es un deseo o una forma que te puede impulsar hacia algo muy luminoso y muy puro y muy nutritivo y muy inspirador y muy elevado, o te puede impulsar a la contaminación de las aguas y a todo lo demás, ¿no? El deseo de conexión lo tenemos todos, por eso compramos, por eso tenemos sexo, por eso, ¿no? Es un deseo de sentir ese vacío, Esa conexión. esa conexión que al final este vacío del que tanto se habla siempre es esa sensación de desconexión, pero bueno, ¿con qué lo quieres llenar, no? ¿Con tener un amante cada día que te va a dejar más vacía que antes? ¿Con tener un closet de 300 zapatos? ¿O lo quieres llenar con una sensación auténtica de conexión, con un gozo profundo de tu propia vida, de tu propia existencia, de tus vínculos con otras personas, de tu relación con las otras especies, ¿no? Especies, no especies, con las otras especies. Está muy en la Eh, Ayurveda y tienes las especias. sí, 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 estoy muy en la ayurveda. Exacto. Ah, Este, Pero pero al sí. final es eso, ¿no? Y me acordé de esto, ¿no? Es lo mismo que creer que existe gente nocturna. Lo podríamos conversar otro día si quieres, pero según el Ayurveda la gente nocturna no existe. Bueno, en el libro simplemente él explica que es algo que viene de, él dice que realmente se divide
la mayoría de los seres humanos, la mayoría, creo que dice en el libro el 60%, somos de seguir el sol, dormir de noche y estar despiertos durante el día. Pero dice que un porcentaje entre el 30 o algo así, porque luego hay otro muy pequeñito que como que varía. Lo tiene mucho mejor el estar despierto hasta las 2 de la mañana y luego despertar a las 9 de la mañana. Sí, Pero él pero dice eso que era tiene porque en que ver una época los seres humanos para poder sobrevivir tenían que hacer turnos. Él habla como de algo que quizás se generó por un tema de sobrevivencia. Entonces, claro, se alargaba nuestra probabilidad de vivir porque mientras unos dormían, unos hacían vigilia y luego nos turnábamos. Entonces, claro, de esa forma hubo como una parte de la población en que genéticamente se modificó para que en la noche estuviera mucho más alerta de lo que está durante el día. Y claro, yo no lo entendía así porque también a mí los noctámbulos era como, porque yo soy gallina. O sea, yo a las 9 estoy bosteza y bosteza, que no paro. Eso sí, yo de natural a las 5 de la mañana yo puedo estar así, clic, sin necesidad de alarma ni nada. Sí, sí. Pero yo, mi hermana, por ejemplo, o sea, 2 de la mañana y yo a veces iba a hacer pipí y la veía despierta y era como, se va a morir, porque no es normal. Y claro, y se levantaba muy tarde, las 10 de la mañana que se levantaba. Ya yo llevaba 2 desayunos encima. Y claro, cuando el libro explica en esta, así como los perros antes eran totalmente salvajes y se domesticaron, por eso mismo de nos servimos de ayuda unos a otros, yo te doy comida, tú me cuidas, y en esa forma hubo como esa domesticación, digamos, de la raza canina. Cuando le explico eso de que nos servía para sobrevivir, ¿no? Unos duermen, otros se cuidan, y claro, los grupos, que antes eran como más reducidos, se dividieron de una forma en los que están de noche, en los que están de día. Y claro, fue súper claro para mí verlo como, tiene sentido. Que sea o no real, ahí yo creo que yo siempre lo digo como depende, no sé. Pero Tienes razón, nunca lo había pensado así, fíjate. Sí, sí, es como me tiene pareció sentido. lógico. Como que se adaptó, ¿no? O sea, como igual que también debe haber modificaciones genéticas y adaptativas en los países, por ejemplo, donde hay mucho invierno y hay poca luz solar. Sí, 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 tiene Así sentido. como que si cambio la piel más blanca, los que viven más frío, si estás en África, pues necesitabas una tez mucho más oscura que soportara el sol, son súper fuertes, quizá por todos los trabajos que han hecho. O sea, al final nos hemos ido, al final somos maleables. Sí, sí, tiene sentido lo que estás diciendo. Nunca lo había No, muy pensado así. interesante. Mira, y voy por el segundo capítulo, es súper largo, pero ya en el segundo fue como, me dijo un montón de cosas súper interesantes. Y claro, es que luego es como ponerlo en práctica en la vida, ¿no? Luego dices, ¡guau! Dormir, algo tan lógico. Y es lo que tú dices, muchas veces los padres, párate, vago, llevas todo el día durmiendo, no sé qué, y tú ves a los pobres adolescentes ahora como hablabas, Red Bull, pero yo los he visto. Más, donde yo vivía antes había una máquina expendedora y yo veía niños de 14 años tomando Red Bull. No, 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 Sí, no, sí, es una realidad. no, no, qué horror, qué Y tú horror. dices, están Debería estar agotados. prohibida esa vaina, como dices, No, dirías no, no, tú sí, también. sí, total. Bueno, es que no debería estar prohibido, porque si nos ponemos a hablar de lo que debería estar prohibido. O sea, la mitad del supermercado. Yo siempre voy al supermercado y digo, el 80% de los pasillos son inútiles. Horroroso. El céntrico, con la fruta, la verdura y las 4 cosas, y todo lo demás te lo podrías ahorrar, sin necesidad. Pero bueno, estamos en una era en la que yo creo que cada vez más personas se está abriendo esta brecha de luz, y yo mantengo firme mi esperanza, mi fe en que las nuevas generaciones ven las cosas diferentes. Las ven porque, no solamente porque van a empezar a sufrir lastimosamente las consecuencias de generaciones haciendo las cosas mal o desconectadas para no, digamos, caer en el tema de bien o mal, porque que está bien o mal. Pero yo creo que quizás no lo veremos tú y yo, Muki, en este cuerpo, pero yo creo que sí, hay una luz al final del túnel. Yo la siento. En el fondo de mi alma yo la siento.
esperemos que tenga razón. Pero nosotros mismos, porque volveremos, seguro que volvemos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, solo que a mí no me interesa mucho depositar las esperanzas en otro que no sea yo No, misma, ¿me entiendes? totalmente. En el sentido de que, ¿a qué me refiero con esto? Que me pasa lo mismo y comparto tu sentimiento porque hablo con mucha gente joven que tiene otra visión de las cosas. También hay una gran cantidad de jóvenes que viven con mucha desesperanza. Es muy difícil para ellos, ¿no? Porque todavía nuestros padres y yo misma, mi generación, que soy una generación más que tú, teníamos una sensación de futuro. Y los chiquillos que hoy tienen 10 y pico, 20 años, no tienen tan claro una sensación de futuro Una incertidumbre total. por el estado en el que estamos. Entonces, si tú eres una mujer de 40, 50 años, 60, lo que sea, un hombre, y estás escuchando esto, bueno, no deposites las esperanzas en la gente joven, ponte a hacer cosas diferentes tú. Ah, no, claro, por ahí empiezas. O Ajá, sea, no, a el eso me cambio está en refiero. ti, como lo Exacto, dice Buda. ¿Tú quieres realmente que el mundo cambie? Empieza por ti. exacto. Y a partir de ahí, tú serás, como siempre digo yo, porque al final suena como muy, pero es que es verdad, luego inspiras a otros. Y es como dices, quizás sirves para ese clic que otra persona necesita, pero no porque tú lo haces por ese objetivo, con ese objetivo. Simplemente porque tú sabes tu papel, lo que tú puedes crear. Y yo, por ejemplo, lo hago en mis hijos, y es lo que siento que puedo también como, no, aportar de cierto modo, porque al final también quizás tú no sabes en lo que se terminan convirtiendo, porque no lo sabes, pero intentas dejar esa semilla. Y igual lo que Sí, nos sí, están sí. escuchando. O sea, que se genere una semilla y a partir de ahí ya veremos qué fruta. Sí, así es, así es. Y yo no sé Y si bueno, meditaremos, yo creo que la meditación fue la reflexión que hemos estado haciendo durante toda esta hora. sí, Como siempre, yo creo que nos gusta más hablar que meditar. no, lo podemos hacer también, pero creo que ahora ya, sí, ya esto tenemos que dejar aquí, ¿no? Porque yo tengo que dar clase. Sí, sí, sí. Así que Pero meditamos. bueno, exacto, es importante también la práctica, ¿no? O Total. sea, es importante la práctica. No, no es suficiente el ejercicio intelectual, no es suficiente la reflexión, hay que practicar, hay que crear el espacio mediante la meditación, la contemplación, hay que cambiar los hábitos de a poco o como sea posible para cada quien, pero sí empezar a hacer cosas de manera diferente, porque Claro, sobre todo es por lo que comentaste. Al final la raíz parece ser la desconexión que tenemos. Y yo la creo verdad, que sí, yo que creo que sí. la meditación te permite, por lo menos, por lo menos, sin hablar de todos los beneficios y todo lo que puedes conseguir con la meditación, ¿no? Pero al menos observarte. ¿Qué está pasando? Ujú. Y una vez tú empiezas a observar lo que pasa adentro, empieza la magia. Sí, por algo todas las personas que empiezan en estas cosas empiezan a hacer modificaciones en sus hábitos, ¿no? Porque, o sea, no es como muchas personas creen que, ay, como eres del yoga, entonces tienes que ser vegetariano, entonces tienes que No, hacer esto, entonces... No, no es que nadie tiene que hacer nada. De hecho, hay mucha gente en el yoga que no es vegetariana, o que bebe alcohol, o que no sé qué. No es una obligación, es que es un simple proceso orgánico donde eso, sí, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas y entonces se vuelve muy natural total, dejar de hacer unas cosas y empezar a hacer otras, ¿no? completamente, Porque te empiezas a mirar de otra manera, con más cariño, empiezas a ser más consciente de la causa y el efecto, ¿no? totalmente. La causa y el efecto, que eso es también otra cosa que tenemos que traer siempre a conciencia, ¿no? Estamos regidos por leyes en este planeta y la tercera ley de Newton es la ley de la causa y el efecto. O sea, no hay ninguna acción que tú hagas que sea inocua, que no tenga un efecto. Siempre hay un efecto. Entonces, deja de creerte tan inocente, por favor, y date cuenta de que es que sí, porque ya no es inocente, es ingenuo, es un poco estúpido creer que lo que tú haces es impune. No es impune, tiene un efecto, ¿sabes? Entonces, si tú compras cosas que no necesitas, si tú arrojas cosas a los cauces de agua, ¿no? Si tú haces ciertas cosas, aunque desaparezca de tu vista, eso tiene un efecto.
Eso tiene un efecto. Em, y bueno, eso. No, yo creo que lo resumiste magistralmente, como siempre. Y justamente eso, simplemente observar y empezar a tomar decisiones. Porque yo creo que también está muchas veces como lo sé, lo sé, lo sé, pero se queda ahí. Y la verdad es que hay muchas cosas que puedes empezar a hacer sin hacer demasiados cambios, que como tú dices, toda causa tiene una consecuencia. Y al final esas pequeñas cosas que empiezas a hacer tienen una consecuencia. Y que luego te vas a ir dando cuenta que puedes ir haciendo más. Pero no todo el mundo le funciona lo mismo, quizás tú vas de poco a poco, hay unos más radicales. Lo que sea que te funcione, hazlo. Pero hazlo. Sí. Cuando te toque, en tu ritmo, cuando despiertes, cuando hagas clic. Así que bueno, mi vida, te dejo ya. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a Bueno, ti. como siempre, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar más seguido fuera para que luego no queramos hablar tanto aquí. Ya, el próximo 22 de M ya es abril, es el Día de la Tierra. Sí, Así que podemos ahí hablar de este otro elemento, ¿no? Porque aquí estamos hablando del agua, hoy es 22 de marzo. Bueno, hoy es 21 de marzo, hoy es 21 de marzo, sí, mañana es 22 de marzo, que es cuando vas a publicar esto, Día Internacional del Agua, sí. y el 22 de abril es el Día de la Tierra. Bueno, de la Tierra, como la Tierra, Pero ahí planeta. hay mucha tela que cortar, porque ahí empieza Bueno, todo. Así que bueno, sí. un placer como siempre, mi vida, que tengas un hermoso día. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final a verlo. Hasta luego, mi amor. Chao.